¿Qué tal? Buenos días. ¿Podrán algunos ministros del actual gobierno ser candidatos a presidente? De eso hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Álvaro Artiga, catedrático y académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También nos acompaña don Paul Steiner del movimiento Democracia Limpia. Y también nos acompaña Marvin Aguilar Umaña, catedrático de la Universidad Tecnológica y antropólogo cultural. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, recientemente salió publicado un artículo que me pareció sumamente interesante en el periódico digital El Faro, pero obviamente bastante informado y basándose en aquella sentencia que la Sala de lo Constitucional había dado en torno a la candidatura del presidente Antonio Saca. La resolución decía lo siguiente: un candidato a la presidencia de dicho cargo no debe haberlo ocupado en los dos periodos presidenciales anteriores al que pretende desempeñar, pues el principio de alternabilidad del artículo 88 de la Constitución Nacional y su concreción en el artículo 152 ordinal 1, parte inicial, exigen al menos 10 años de separación temporal entre el desempeño de una presidencia de la República y la reelección en dicho cargo de la misma. Pero también han dicho que esto aplicaría a las personas que sirven en el gabinete. Uno de los ordinales también del artículo 152 dice: el que haya sido ministro, viceministro de Estado o presidente de alguna institución oficial autónoma y el director general de la Policía Nacional Civil dentro del último año del periodo presidencial inmediato anterior. Ahora, esto es un poco tricky, como dirían los gringos, ¿no? Porque dicen, no puede ser candidato a la presidencia si fue presidente durante el periodo anterior, ¿no? Y cualquiera que lo lee normalmente hubiera pensado que si sos presidente ahorita, por ejemplo, el presidente Sánchez Serén, que podría ser entonces candidato a presidente el presidente Funes, pero dice candidato a presidente. Y esa es, parece, el manejo del lenguaje como lo entendió la sala. Marvin. En la sentencia en cuestión, la sala explica gramaticalmente cómo debemos de entender lo de inmediato anterior. Y lo que tú dices, el candidato, no tanto del hecho del periodo que terminó, sino del hecho del periodo para el que pretende ser presidente. Y en base a eso, al 88 en este caso, que habla de la alternabilidad en la presidencia, y la sala va más allá porque dice que la intención en realidad es que nunca se reelija un presidente. Y debido obviamente a cuando revisamos la historia, quizás el trago más amargo que tiene el país en esto de la reelección de los presidentes es en la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, que reformó la Constitución 4 veces y siempre en cada reforma decía por única vez. Entonces, vea, pero lo volvió a hacer 4 veces. Entonces, a partir de allí hubo un acuerdo político en El Salvador no escrito de que ningún presidente debería de reelegirse. Y la historia, los golpes de Estado de esa época están bien relacionados al hecho de que, por ejemplo, cuando Salvador Castaneda Castro quiso reelegirse, le dan golpe de Estado. Cuando los presidentes que hicieron el PRUD querían reelegirse, daban golpe de Estado. Entonces, esa situación, digamos, ha dejado toda una experiencia traumática para el país, donde en la sentencia la sala dice que lo mejor sería que el espíritu de la Constitución es que no se reelija. Por eso vamos a entender que el proceso para reelegirse un presidente que ya lo fue es de 10 años, o sea, tiene que esperar de 10 años. ¿Por qué? Porque la sentencia en su espíritu quiere establecer de que ya ha pasado la influencia de este personaje, el presidente de la República, los favores que pudo haber hecho para que la gente pues votara o hubieran empresarios, hubieran partidos políticos que se dieran frente a la pretensión de volverse a reelegir. Entonces, basado en todo eso, la sala va más allá. La sala dice que como es potestad del presidente elegir al gabinete, ¿verdad? También, y esta es una acción presidencial, donde, ojo, y esto también ha sido una tradición en el país, en la tradición política, es que
yo, presidente, voy a poner a un ministro, digamos, obras públicas, le doy una gran cantidad de dinero para que haga obra de infraestructura por todo el país, para demostrarle al pueblo que es un gran constructor y que así como construye, puede construir la patria. Y entonces ahí tú tienes que puede ser una figura presidenciable, el ministro de Obras Públicas, que se comenta que lo es, el canciller de la República, porque obviamente el tema de migración te coloca en la palestra y si logras renovar el TPS para los inmigrantes, si logras al final que dentro de toda esta crisis del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los salvadoreños se detengan, ese es un logro político del canciller y por lo tanto te vuelve presidenciable. La sentencia de la Sala de lo Constitucional dice, no señores, ustedes no van a usar el Estado para hacerse presidenciables, no van a usar recursos del Estado para decirle a la población, miren, pueden votar por mí, yo soy un buen candidato. Y por eso, además de que el presidente debe de esperar 10 años si quiere reelegirse, la Sala de lo Constitucional incluyó al gabinete. Es decir, también el gabinete debe esperar la misma cantidad de tiempo para reelegirse. Esto es ministros, viceministros, presidentes de autónomas y el director de la Policía Nacional. Ok, quiero ir ahora con usted, don Paul, porque esto afecta definitivamente a tres figuras que supuestamente estarían impulsando de alguna manera desde el gobierno, que es, como ya mencionaba Marvin, el señor Hugo Martínez, el señor Gerson Martínez y el señor Roberto Lorenzana. Creo que el impacto es hasta más allá que eso, porque recuerda que fueron dos los causales de la inconstitucionalidad. La primera, por el hecho de la alternabilidad, que a mí me fascina la manera en que está redactada el fallo, porque realmente razona el significado de alternabilidad y también razona la necesidad de asegurar que cuando ese expresidente sí sea reelecto en algún momento, ya pueda ser limpio de cualquier duda. Entonces, el argumento de 10 años es porque este es el periodo de prescripción de muchos de los delitos de enriquecimiento ilícito, etc. Entonces, hay una lógica bastante bonita ahí. La otra parte de esa lógica que afecta a los ministros, etc., es la de la sucesión, y aquí estoy tratando de recordarme de las palabras de los abogados, sucesión planificada, porque la alternancia debería de estar libre de cualquier influencia que pueda ser causada por alguien o un grupo de personas que, como dice Marvin, sean empoderadas durante una presidencia para desarrollar el perfil necesario para lograr los votos en la siguiente. Entonces, esa sucesión planificada está siendo eliminada en base a esta sentencia. Sin embargo, recordémonos que esa sentencia no es una nueva ley, es puramente una interpretación más clara de lo que ya estaba en la Constitución. Pero el otro causal de la inconstitucionalidad también es bien interesante, porque refiere a otra razón por la cual es inconstitucional o fue inconstitucional la presidencia, implícitamente la presidencia de Saca, pero también su candidatura. El hecho de que él era el representante legal o había controlado y todavía tenía nexos con las empresas que eran concesionarias del Estado en las radiofrecuencias. Entonces, y refiere al artículo, ya me voy ahí, al artículo 127, que no solamente habla de concesiones, sino que también contratos. Entonces, hay varias figuras que están siendo mencionadas como potencialmente presidenciables, que como ya terminó el periodo presidencial anterior, entonces siguieron siendo contratistas del Estado y lo siguen siendo, por lo cual también serían inválidos como candidatos a la presidencia. Porque ese es el artículo, el inciso 6 del artículo 127, es el que específicamente dice que contratistas y concesionarios del Estado no pueden ser candidatos a diputado, pero ahora está siendo incluido también como una prohibición para candidatos a presidente. Entonces, eso está causando no solamente un bloqueo
al método tradicional de ir a volverse candidato presidencial, sino que también está forzando una verdadera renovación en las candidaturas presidenciales para 2019. 2019 sería el primer periodo por el cual Saca podría haberse postulado. Pero por todo lo que lo está salpicando, yo creo que no va a ser posible para él. Muchos de los ministros que él tenía tampoco sería para el siguiente, pero tampoco van a poder ser. Y en el caso de los ministros que estaban bajo Funes, la gran mayoría siguen ahí ahora. Entonces tampoco van a poder ser. El ministro de Obras Públicas es alguien que han estado mencionando como un candidato potencial para 2019. Aquí ya le quitaron el Ahora, entonces, el doctor Artiga, potencial. rescató aquel concepto que usted maneja, que es que nosotros tenemos una democracia formal, pero que es una especie de régimen híbrido. Tenemos accesos democráticos al poder, pero también una práctica autoritaria. Esta sentencia de la Sala de alguna manera busca asestar otro golpe a ese régimen que usted llama híbrido. Fíjese que yo en este tema voy contracorriente. Ajá. Porque, y justamente con el argumento de que operen los mecanismos de control sobre el ejercicio del poder. Las elecciones son un mecanismo de control, se llama vertical. Es decir, los ciudadanos controlan a los funcionarios. Lo que hacen las instituciones, la Fiscalía, la Corte, la Sala, etcétera, es un control horizontal. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de controlar mediante las elecciones. Entonces, cuando no se posibilita la reelección, lo que usted elimina es esa posibilidad de control. Porque entonces el presidente que llega ya sabe que haga bien o haga mal las cosas, de todas maneras se va. Entonces no tiene incentivos para hacer las cosas bien. La reelección sirve para eso, para darle incentivo al que está en el puesto de hacer las cosas bien, porque él quiere permanecer ahí. Ese es el sentido de la reelección, es un mecanismo de control. Impidiendo la reelección, lo que tenemos es que cualquier presidente que llegue, es decir, solo se puede dedicar a hacer, digamos, bien las cosas sin mayor problema, porque sabe de todas maneras se va. O sea, ¿qué incentivo tiene? Pongámonos, ser presidente de la República, soportar toda la presión de todos los ojos y todas las opiniones en contra. Es que no cualquiera, si por eso, digamos, se enferma o le pasa. Si tienen que haber incentivos desde el punto de vista psicológico, psicología política, como para que alguien se meta a un puesto donde le va a llover. Ok, doctor, déjeme detener lo que me están pidiendo en la pausa, pero cuando regresemos, vamos con usted nuevamente para que complemente la idea. Ya regresamos. Gracias por continuar con República. Entonces, doctor Artiga nos decía, complete la idea. Bien, entonces la reelección como mecanismo de control vertical tiene esta finalidad de incentivar al funcionario para que haga bien las cosas, porque cree que haciendo bien las cosas vas a poder competir en una reelección, ¿verdad? Si quitamos eso, entonces digamos, una persona que se mete de candidato y quiere ser presidente va a buscar otro tipo de incentivo. Es que si no, ¿para qué meterse? Y entonces ahí vienen los problemas. Busca otro tipo de incentivo, ¿verdad? Entonces busca tener una chequera o busca tener financiamiento de otros, busca favorecer porque va a tener retornos. O sea, porque el sistema no le da un incentivo institucional. Meterse ahí, es que
qué presidente, qué candidato a presidente se mete porque realmente quiere ir a servir a la gente, porque realmente quiere ir a resolver los problemas. Si así fuera, ya tuviéramos resuelto todos nuestros problemas desde hace tiempo. ¿Ya? Y esto no solo es en El Salvador. Claro, entonces lo que debemos tener es formas de controlar al que está en el ejercicio del poder, sea que tengamos reelección o no, es que eso tiene que operar. Yo no estoy diciendo de que la reelección entonces es la solución de los problemas, por supuesto que no. Pero, ¿cuántos países no tienen un mecanismo de reelección justamente para incentivar a los funcionarios a que hagan bien las cosas? Claro, pasar a eso implicaría a lo mejor discutir si conviene un periodo de 5 años o reducirlos como tienen, digamos, los mismos Estados Unidos, en España, en Alemania, ahí mismo en Chile. Es decir, se puede reducir a 4 por aquello de que ya 10 años, ¿verdad? Sería mucho, ¿verdad? O sea, si solo enfocamos el tema de que prohibiendo la reelección se van a curar cosas, yo pongo el interrogante. Un signo de interrogación. Sí. Bueno, ahora esto me lleva, don Paul, a poco al siguiente tema, porque el doctor ha dicho algo que es sumamente duro. Si realmente la gente se postulara para servir al país, ya los problemas de nuestra nación ya se hubieran resuelto. Algunos, y ya estamos en año básicamente preelectoral, dirían que, por ejemplo, actualmente el partido Arena, una de las apuestas, los más, digamos, maquiavélicos dicen, es que básicamente naufrague este gobierno y recuperar el control del Estado, pero no necesariamente, como diría el doctor, para hacer bien las cosas, sino para recuperarlo y nuevamente utilizarlo como su plataforma para favorecer los intereses de quienes los apoyaron. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Artiga sobre que la reelección incentiva un buen trabajo si se está uno en una democracia representativa de verdad. El problema que tenemos aquí en El Salvador es que no estamos en una democracia representativa, estamos en una partidocracia. El ciudadano solamente vota, pero vota solamente por aquellos que le han presentado y quienes han decidido a quién se le presenta al ciudadano, las cúpulas de los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Esas cúpulas no fueron electas por nadie. Esas cúpulas dependen de quién tiene el dinero. Y no solo el dinero, sino que la influencia y el poder. Entonces, si tú lo tomas de esa manera y tenemos ya claramente bien trazado quiénes son las cúpulas oscuras de Arena, las cúpulas oscuras del Frente, las cúpulas oscuras de Gana. Entonces, si tú comienzas a ver qué es lo que traduce eso, traduce en una necesidad de crear conflicto, en vez de acuerdo, conflicto. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es afianzar su voto duro. Si tú ves 2015, ¿qué pasó? Las encuestas decían 23% Arena, o FMLN, 22% Arena, y creo que eran 2 o 3% los otros. ¿Cuántos no fueron a votar? 52%, cabal el otro grupo. Tú ves las encuestas que acaban de salir, ya van 2 o 3 que confirman un 64% en vez de un 52%. Entonces, ¿cuál es la apuesta que está haciendo ahorita la partidocracia? Crear suficiente conflicto y suficiente polarización para que la lucha, el proceso electoral sea una lucha por el poder, no una lucha por llegar a servir a la ciudadanía, sino que es una lucha por el poder. Ese poder le da todos los beneficios a la partidocracia por los que está buscando. Entonces, si van a meter millonadas a las campañas, están buscando que esas millonadas le rindan en forma de favores durante el periodo presidencial o el periodo legislativo, lo que sea. Si tú lo ves de esa manera, y ese 64%, ese 2 de cada 3 salvadoreños que hoy en día están diciendo rechazo a todos los partidos políticos, si ellos no van a votar, le están dejando la decisión puramente a ese grupo de comprados o ciegos, que son el voto duro de cada uno de los dos partidos. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener esto para siempre, o por lo menos para un gran rato.
por eso es que están cosas como estas en la Constitución. Porque tú puedes tener un dictador como tuvimos con Martínez, o tú puedes tener un dictado por parte de una parte de la partidocracia, como tuvimos por 20 años en Arena. O sea, son 5 periodos, 4 periodos presidenciales. Es una renovación, una reelección bastante frecuente. Y no es porque su plan de gobierno fue bueno, porque ninguno de los 4 periodos de Arena fue realmente continuación del plan de gobierno anterior. Y lo que tenemos es ahorita una necesidad de comenzar a romper ese nexo entre el partido político y su cúpula oscura para que logremos hacer como hicieron en Malasia. En 1990 Malasia creó un plan de nación de 30 años y todos los partidos políticos acordaron, y también las 3 razas, las 4 religiones, etcétera, la monarquía, todos acordaron que aunque hubiese alternancia, todos iban a respetar esos ejes principales. La venida de Benito Andión, que ya está aquí, el embajador Andión de las Naciones Unidas, nos da una tremenda oportunidad. Ahora, yo sé que el presidente Sánchez Serén no lo llamó por eso, pero esta es una tremenda oportunidad de que el embajador Andión diga, lo que necesitamos es ver los siguientes 25, no los 25 recién pasados. Entonces ahora concentrémonos en construir un plan de nación y que el comienzo de la paz que El Salvador tenga sea ponerse de acuerdo en qué tipo de país quieren. La línea está bien clara, el artículo 1 de la Constitución. Educación, salud, libertad, bienestar económico y justicia social. Ahí están los 5 ejes. Desarrollemos un plan bajo cada uno de esos ejes y todos firmemos que estamos de acuerdo con eso. Y de repente ya tenemos un plan de nación que ya permite que los partidos políticos solo le pongan sus pequeños ajustes, pero sean los implementadores de un plan que todos los salvadoreños queremos. Eso nos va a permitir hacer esa última transición entre la partidocracia y la democracia representativa. Al salir de esos 25 años, tendríamos la oportunidad de considerar la alternancia, de quitar prohibiciones a la alternancia en el poder, porque ya habríamos terminado esa transición de lo que es una oligarquía pleca partidocracia y podríamos estar llegando ya a un lugar donde los más mandan. Ahorita seguimos donde los pocos dominan a los más. Y lo que necesitamos reconocer todos es que aquí no tenemos elecciones, aquí tenemos luchas por poder. Aquí tenemos personas que llegan a tocarle la puerta a doña María con un cántaro debajo del brazo y ese cántaro representa el valor que ellos, esos candidatos, le están poniendo al futuro de los hijos y los nietos de doña María. Ok, Marvin. Hay una cosa que se dice en antropología, ¿va? Que no le podés quitar un símbolo o un ídolo a la gente y no darle la otra cosa en que creer. La sentencia de la Sala de lo Constitucional en cuestión que impide al gabinete, por ejemplo, postularse a la presidencia para las próximas elecciones, entonces nos deja hacia dónde ver, más limpio, ¿no? Entonces los candidatos del FMLN, que es el partido de gobierno, que tiene vetado el gabinete, están en la Asamblea Legislativa. Y si tú ves entonces, digamos, el FMLN tiene más vocación de partido de gobierno que Arena en este caso, ¿no? Por su misma ideología de izquierda. Y si tú ves entonces el candidato que se despeja, ¿no? A la hora de poder ser para las próximas elecciones y que no tendría ningún impedimento, es el secretario general del FMLN, Medardo González. En ese caso, cuando tú lo tengas aquí, sería bueno que le preguntaras si tiene las aspiraciones presidenciales. Y como ya el FMLN anunció que va a ir una mujer en la fórmula, entonces la fórmula, atreviéndonos a vaticinar, es Medardo González con Lorena Peña, que es la mujer más fuerte, digamos, dentro de esa línea sucesorial que puede tener el FMLN. Entonces esa sería como la fórmula. En dado caso que al final no se concrete, ¿verdad?, la candidatura de Nayib Bukele dentro del FMLN.
Entonces, eso estaría ya como despejando, digamos, las posibilidades de elección. Sin embargo, Nayib Bukele está como contratista del Estado. Paul Steiner dice que al ser contratista también estaría imposibilitado. Eso sería interesante desarrollarlo, No sé, ¿verdad? yo lo cuestiono, pregunto. Para eso. No, y es correcta la posición de Paul Steiner. Hasta ahorita, la sentencia de la sala lo que quiere es que no use recursos del Estado para ser candidato. Esto es las contrataciones, las concesiones. Y en este sentido, fíjate que sí, a muchos no les gusta este término de golpe de timón, pero podemos cambiarlo por el de golpe palaciego, ¿va? Porque viene de la sala constitucional. Entonces sí es un golpe palaciego al establishment político salvadoreño de que ya no sigan eligiendo los candidatos como lo han venido haciendo. Y lo de las concesiones es interesante porque tampoco se salva Arena. En este momento, Arena tiene un diputado, el diputado por el Departamento de la Unión, Jorge Escobar, que es concesionario de radios, allá en el Departamento de la Unión. Entonces, si la candidatura de Sandra Salgado en San Miguel fue anulada porque ella pertenecía a la Junta Directiva de Televisión de Oriente, concesionaria del Estado, y se eliminó esta candidatura y se relevó por su hermano, que no había estado vinculado a las concesiones del espectro radioeléctrico, considerado en la sentencia esta de la Sala de la Constitucional como riqueza nacional y que por lo tanto entra en ese aspecto de la Constitución de que no puede ser candidato a alguien que usufructe la riqueza nacional. Entonces el diputado de Arena por el Departamento de la Unión fue elegido de manera inconstitucionalmente, el actual diputado por el Departamento de la Unión. Y si él diría, ¿verdad?, en defensa de que él ya no es directivo, eso es lo que la misma sentencia llama fraude de ley o fraude a la Constitución. Porque no puedo yo ser concesionario de una radio en la Unión, como voy a ser candidato, renuncio a las acciones, se las paso a mi hijo, ¿verdad? Luego después, cuando dejo de ser diputado, recobro esas acciones y el mismo puesto que tenía, que es lo que dice la sentencia. Exacto. A la hora de declarar que Saca mintió e hizo fraude de ley a la Constitución, porque dice la sentencia que Saca renunció a las acciones mientras fue presidente. Y cuando dejó de serlo, volvió a ocupar el mismo número de acciones y la misma posición de poder en este consorcio de radio, en un medio que es altamente competitivo y muy difícil que alguien partiendo de cero logre nuevamente esta posición. En base a eso, consideró que ha mentido. Entonces igual vemos, hay una costumbre de elegir candidatos que luego llegan a ser funcionarios, donde pueden beneficiar, digamos en este caso, este tema de las radiocomunicaciones, que es tan sensible en el país por todo lo que implica y que es el poder que puede hacer que tú seas candidato, te puede poner en la palestra y a partir de ahí tener, digamos, una mejor preeminencia en el mercado electoral frente a los otros candidatos que no tienen acceso a los medios de comunicación. Y en el caso del Departamento de la Unión, donde es bien vital tener ese control de los medios, pues vemos que el actual diputado de Arena por ese departamento también hizo fraude a la Constitución. Entonces, en ese sentido, creo que la sentencia de la Sala de lo Constitucional quiere renovar otra vez la forma de hacer política en el país, lo cual es altamente positivo, porque los partidos políticos se niegan a hacer una reforma electoral que es necesaria. Entonces, ya lo decíamos antes, ¿no? En América Latina generalmente los grandes cambios vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Nunca han sido, digamos, las masas que han salido. Bueno, aquí tuvimos el intento de una guerra civil, tampoco las masas se armaron y apoyaron al movimiento guerrillero para darle vuelta a esto. Entonces siempre los cambios van a tener que venir digamos, de arriba hacia abajo. Y en este caso, la Sala de lo Constitucional ha dado un golpe de timón a la manera de elegir, que creo que es sano, es positivo. A mí me gusta, de acuerdo que la teoría política nos diga de que la reelección es el aliciente, lo vemos en la presidencia estadounidense, donde el candidato, una vez electo, para tener un segundo periodo, tiene que cumplir, digamos, las promesas electorales que ha hecho. Algunos, como Bush, hasta se inventan una guerra, ¿verdad? Porque un comandante en jefe en guerra no puede ser sustituido, ¿verdad? También corremos ese peligro, ¿no? A la hora de manipular eso, pero la historia salvadoreña recomienda y aconseja no reelegir a nuestros líderes porque son mesiánicos, ¿verdad? Y lo hemos visto como también, no solo es problema de derecha, doctor, sino que también vemos cómo la izquierda, en Sudamérica, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, que renovó las constituciones, que les permitió reelegirse, ahora que han pasado ya 20 años
estos gobiernos de izquierda en Sudamérica, solo el caso de esta constructora brasileña que ha arrojado que todos estos gobiernos están untados con dinero y con corrupción, y ya Perú tiene huyendo a Ollanta Humala, ¿verdad? Es decir, eso nos da como consejo, sí, pero en el caso de la América Latina sería mejor tenerlos 5 años, 6. El Salvador ya tuvo incluso el periodo presidencial de 6 años, ¿va? Para que solo una vez, y en México lo tiene, 6 años, para que, bueno, demostrarnos qué es lo que vas a hacer. Y sí, mejor los controles para que no haya... Hay una cosa interesante también que dice la sentencia. Debo detenerte, Marvin, porque tengo que ir a la pausa, pero cuando regreses complementamos la idea. Ahora, antes de irnos, quiero comentarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene además 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, que es 2513-5000, o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Marvin, tenías algo más que decir que se había quedado en el tintero, tráfico de influencias. Que es la sentencia de la sala. La sala habla y mete este concepto de tráfico de influencias para proteger a la primera magistratura del Estado, para protegerlo de corromperse. Entonces, los 10 años y la inhabilitación al gabinete trata de evitar el tráfico de influencias. Y hay un caso muy interesante. Mira, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, la posición de Mauricio Funes como presidente para averiguar la corrupción de Paco Flores fue excelente, tuvo un papel brillante. Y hasta puede decirse que este proceso de Paco Flores fue gracias a Mauricio Funes. Pero cuando tú ves lo que le ha pasado a Mauricio Funes ahorita y a dónde vive, por ejemplo, que no está en el país, entonces tú entiendes que él lo que estaba haciendo era garantizar que quien lo sustituyera no fuera Norman Quijano, sino que fuera Salvador Sánchez Serén, para protegerse él de que no se le investigara. Entonces, no es tan honesto aquella persecución contra Paco Flores. Ya la vista en perspectiva desde aquí hacia lo que le ha pasado a él, que sigue sin poder justificar su riqueza o su nivel de vida, entonces eso es lo que digamos, la sentencia busca proteger. Tráfico de influencias, claro, un presidente puede hacer que otro candidato sea después presidente con la promesa de que no me va a investigar lo que yo hice con la partida secreta. Eso es lo que parece ser sucedió en los 20 años de Arena, que los presidentes de Arena se garantizaban la reelección planificada, que es lo que pretende evitar la sentencia, para que no investigaran, por ejemplo, la privatización de la banca, para que no las privatizaciones que siguieron después en los gobiernos de Calderón Sol y de Francisco Flores. Entonces, y eso era como protegerse. Si ha habido ese manejo de la partida secreta que se ve en el caso Saca, lo que se ha expuesto, y que todavía en el gobierno de Mauricio Funes esa cuenta siguió trabajando durante varios meses y de ahí se transfirieron casi como 80 millones de dólares todavía a las cuentas de Saca, según dice la Fiscalía. Entonces, ¿qué no ha pasado en el país? Entonces, claro, hay que evitar que la primera magistratura se corrompa. Y hay una acusación que vino desde Arena, y que Arena ha sido cobarde en no mantenerla y sostenerla o demostrarla, y es que Saca le vendió la presidencia a Mauricio Funes. Y cuando tú ves esa transacción en las cuentas, todavía en el periodo de Funes a Saca, de 80 millones, claro, entonces pareciera ser que Arena cuando decía eso no andaba tan equivocada. Le quedará a la Fiscalía demostrar qué pasó con esa movilidad de dinero en las cuentas del gobierno Funes a las cuentas de Saca. Y eso es lo que, de tráfico de influencias y conflicto de intereses, que lo menciona la sentencia de la sala, nos queda como para reflexionar de que hay que proteger esa candidatura para ir en la medida de lo posible evitando la corrupción, ¿no?, dentro del Ejecutivo. Ahora, don Paul, básicamente todo lo que usted, o todo lo que han dicho ustedes en este momento, básicamente te configura quizás la razón por la cual la mayor parte de la población entonces en este país está como desencantada con los partidos políticos. Usted decía 64% de la población no se identifica ni con Arena ni con
el FMLN, pero hay que votar en un momento dado, tenés que elegir tus representantes. La pregunta es si en este momento algunas de las dos partidos mayoritarios están articulando una solución para la crisis que tenemos, o si simplemente a Arena le tienen arrinconada contra las cuerdas, a pesar de que el gobierno aparentemente está en problemas y no tiene una gestión de lo más eficiente posible. Que si tú ves, ya comenzó la campaña electoral, ya comenzaron a salir las cuñas, comenzaron a salir los comerciales, pero sin ningún plan, sin ninguna oferta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están comenzando a mover las aguas otra vez para que se logre esa polarización de nuevo para formalizar ese 18 y 18 que tienen ahorita. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? No es que hay que votar. El 52% de 2015 no fue a votar. Entonces, hay que crear una oportunidad para que ese 64% realmente pueda pronunciarse. A mí me preguntaron esto en otro programa el otro día y yo dije, yo creo que la única solución, porque ya es muy tarde para candidaturas independientes o para nuevos partidos políticos, hay un montón de gente que dice, no, necesitamos formar una nueva vía, un nuevo partido, pero ya es muy tarde para 2018. Lo que sí se puede, hay 5 partidos que no están presentes ahorita en la Asamblea Legislativa. Si entre ellos 5, o menos tal vez, pero ellos 5, forman una coalición y ponen a disposición de la ciudadanía sus partidos para que la ciudadanía ponga los candidatos. Se saltan ese periodo de inscripción para candidaturas independientes, pueden establecer lineamientos que validan quién entra como candidato y de repente la ciudadanía puede decir, no, este cambio va a ser de abajo para arriba. Ahora, alguien me dijo también, eso es la utopía, ese es el mundo ideal, pero es que hemos llegado a la necesidad de tener que pedir un milagro para que no continúe esta cosa en 2018. Y lo extremadamente peligroso en 2018 es el hecho de que esa Asamblea Legislativa va a escoger quiénes van para la siguiente sala. Ahora, si nosotros hacemos una extrapolación, que en 2015 era 52%, en 2017, temprano, estamos viendo 64%. Muy posible que 2018, temprano, tipo enero, estemos viendo que ese 64% creció a 68%. Si de repente ese 68% dice, me voy a ir a la playa o me voy a ir a visitar a la abuelita, en vez de ir a votar, porque esto yo no creo en la política, esto es sucio, entonces, ¿qué significa eso? 32%, menos de 1 de cada 3 salvadoreños va a decidir el futuro del país. ¿Y esos qué es lo que van a hacer? Van a poner exactamente la misma conformación que tenemos ahorita. Porque fue el voto duro el que puso la que tenemos. El voto duro va a poner la misma que tenemos ahorita en 2018. ¿Tú te dejas morder por el mismo chucho 2 veces? No. Entonces, estos mismos diputados, representando a sus cúpulas oscuras de sus partidos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner chaneques en la sala. Y si de repente no tenemos una sala independiente, ese es un retroceso a nuestra democracia de por lo menos 15 años, porque esos van a estar ahí por 9. Que incluso puede revertir esa sentencia. Totalmente. Y muchas de las otras. Exactamente, y bueno, y básicamente ahí estaríamos atentando contra parte del espíritu de los acuerdos de paz, que era que con las elecciones de segundo grado teníamos, digamos, más autonomía y más independencia supuestamente de estos órganos que tienen ese control horizontal del que usted mencionaba, doctor. Pero ahora una pregunta, si eso efectivamente se diera, lo que, digamos, está pronosticando don Paul Steiner, que es que un 70% y de repente llegáramos a más niveles de aceptación, ¿hay algo en la teoría política que nos diga en qué momento pierde legitimidad la democracia representativa? No, lo que hay es cuando una alternativa que no es, digamos, a nivel de régimen, que no es la democracia, logra mayor legitimidad que el régimen democrático. Es decir, un régimen puede tener una legitimidad que la va perdiendo, pues no pasa nada. El problema es cuando hay una alternativa y esa alternativa supera en legitimidad, es decir, cuando se ve otra posibilidad
como por ejemplo en las encuestas, cuando se pregunta si usted preferiría un régimen autoritario, con tal de que le dé de trabajo, le dé de comer. Si así fuera de simple la cosa, ¿verdad? En el momento en que una mayoría pensara que con tal de que se acabe la violencia, con tal de que haya empleo, con tal de que haya trabajo, a mí me da igual si es democrático o no, entonces es peligroso. Pero mientras no ocurra eso, no pasa nada. Yo, como estamos con poco tiempo, ¿verdad? Sí. Solamente quisiera hacer un llamamiento. Así como hace 30 y pico de años, serían 37 años casi, que Monseñor Romero pidió a los hombres del ejército, en concreto a las bases, de la policía, de la guardia, ¿verdad? Yo les pediría a los militantes de los partidos políticos, ¿verdad? A los militantes, a la base de militantes del FMLN, a la base militante de Arena, que hagan todos los esfuerzos necesarios para que las elecciones internas que tienen que ser convocadas a más tardar el 3 de abril, o sea, ya estamos muy cerca, realmente sean un ejercicio de elección interna de las futuras candidaturas para diputados y consejos municipales. Que no se dejen imponer candidaturas. Yo creo que es lo primero que tenemos al alcance para ir cambiando cosas, ¿verdad? Es utilizar los mecanismos que están ahí. Y si vemos problemas en las cúpulas, yo no creo que sea un problema así de los partidos, porque eso sería condenar realmente dentro de los partidos. Hay gente que quiere que las cosas sean de otra forma. Entonces, que esa gente que no está contenta con cómo está siendo manejado el partido, no se deje, que hagan todo lo posible para no dejarse imponer candidaturas, para no permitir que se burle ese mecanismo que es una gran oportunidad. Es decir, si la cúpula puede querer que determinadas personas sean los candidatos, pero quienes van a decidir son los militantes. Hoy tienen esa posibilidad. Entonces, que no se la roben. Que no les roben esa posibilidad de elegir en iguales condiciones a sus propios candidatos. Ok. Se nos acabó el tiempo. Doctor Artiga, don Paul Steiner y Marvin Aguilar, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Buenos días. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.